La prefabricación es un método industrial de producción de elementos o partes de una construcción en planta o fábrica y su posterior instalación o montaje en la obra. La aparición masiva de este sistema recibe su gran impulso debido a la gran necesidad de construir viviendas de una forma numerosa, económica y rápida. Esta técnica ha tenido un enorme desarrollo a nivel mundial, presenta claras ventajas cuando se requiere utilizar elementos repetitivos e industrializar las faenas de construcción y mejorar su productividad. Las construcciones prefabricadas parecen representar una opción adecuada para el déficit habitacional, en términos de economía y rapidez. Ya son varios los países en los que este tipo de construcciones se han popularizado. Gracias por continuar con nosotros. Veían ustedes allí un pequeño resumen de, en general, los aportes, los beneficios que pudiera ofrecer el sistema prefabricado de construcción. Sin embargo, pese a que no es eso o es el punto específico en el que vamos a hablar en este momento, les presentamos a quien sí trae una solución, que es un sistema constructivo metálico, una solución modular, que específicamente va a atender la demanda en cualquier tipo de topografía. Nos acompaña para hablar de esto en esta mañana el arquitecto José Rafael Orá. Él es además constructor y presidente de la empresa Oraflex. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, arquitecto. Un placer tenerlo por acá con nosotros. Gracias. Estábamos conversando antes sobre el problema de la vivienda en general en Venezuela, cómo marchan estas cosas. Y nos preguntábamos, entre muchos otros aspectos, el porqué de los costos de la vivienda del sector privado, que oferta el sector privado en nuestro país. ¿Por qué son tan altos? ¿Por qué ha pasado a ser algo prácticamente inaccesible para la población de la clase media, por ejemplo, mucho menos la clase, digamos, de estratos más bajos? Sí, bueno, mira, ahí hay un tema coyuntural, ¿no? Un sector privado que no define realmente los parámetros de cómo quiere establecer. Nosotros hemos tenido mesas de trabajo con la Cámara Venezolana de la Construcción para definir un poco las estructuras de costo. Hay un mercado también inmobiliario que son este tipo de empresas que existen, que son las que comercializan con la vivienda, ¿no? Y realmente cada vez es más asombroso ver cómo se hace inaccesible a las personas poder adquirir una vivienda. Un tema bien álgido, de unas estructuras de costos que se manejan muy complejas y con unos costos de verdad que sobrepasan, sobre todo con un punto que tiene que ver en el análisis de los precios unitarios que se llama el rendimiento, ¿no? Con eso se juega mucho y se enmascaran muchas situaciones que nosotros hemos detectado allí. Vemos viviendas que realmente deberían tener un costo justo y de repente son comercializadas a precios impresionantes. ¿Por y un qué? tema bien puntual que leemos, eso es decisión del constructor que lo está haciendo, de verdad que sí, nosotros vemos y entendemos que de repente ellos puedan estar comprando en un mercado paralelo algunos insumos a costos de verdad bien elevados y se entiende que lo están haciendo ahí, pero lo que nos llama más la atención es cómo pueden manejar esa estructura de costos y la utilidad de la vivienda. Nosotros desde la Cámara Obrera de la Construcción no compartimos la utilidad del 30%, porque es que tú no haces una casa, tú haces urbanismo, o sea, el mínimo de viviendas que tú puedes hacer, por muy pequeño que sean, son 10 viviendas, un complejo muy privado que puedas hacer, pero hay una utilidad muy rentable siempre y cuando se pueda manejar realmente una estructura en un marco de precio justo. Pero lo que vemos es que después que la vivienda está lista, cómo agarra un valor impresionante, e incluso, a lo que yo he sido muy crítico, es el tema de la dolarización de la vivienda aquí en Venezuela. Nosotros tenemos una moneda que es el bolívar, que tenga un marco referencial de una economía paralela, que se guíe, ok, pero el tema está en por qué se dolariza la vivienda a través de estas cadenas de comercialización, llamadas inmobiliarias o como se quieran llamar, o incluso personas que ya ponen sus viviendas en venta en dólares. Así es. Y no se entiende, o sea, porque realmente Y es todo algo fue ilegal, construido además. completamente ilegal. Y vemos cómo los precios que se establecen, bueno, completamente inaccesibles. Entonces allí nosotros hemos sido bien críticos, de hecho queremos promover dentro de la ley de vivienda que estos, los que llaman los tasadores, que son los que evalúan las viviendas, poder definir realmente un parámetro que permita colocar los precios justos a la vivienda en el mercado secundario. Arquitecto, ¿cuáles son las características de este sistema tradicional o convencional de construcción? Bueno, las características de este sistema es
la tipología realmente estructural que contempla. O sea, es reducir los costos de fundación, movimiento de tierra, a través de una trama que lleva justamente las cargas a tan solo 4 puntos de apoyo. De esta forma se produce una reducción sustancial en fundaciones, pilotaje y movimiento de tierra. De esa forma, pues logramos abaratar ese costo final de la vivienda. Estamos hablando en ese caso de este sistema metálico que De esta tipología metálica constructiva. Exactamente. Pero, ¿qué diferencia esto del sistema tradicional de construcción? Bueno, el sistema tradicional de construcción, si habláramos del sistema tradicional de construcción metálico, es una vivienda de 100 metros cuadrados, va a demandar aproximadamente unas 20 columnas, cuyas columnas tienen que llegar a 20 fundaciones. Esta tipología reduce de 20 a tan solo 4 puntos. Entonces hay una reducción de 16 fundaciones puntuales que van a tan solo 4, producto de su concepción estructural. Y eso de por sí ya abarata mucho los costos. Definitivamente que sí. Ahora, ¿entra este sistema metálico de construcción dentro de lo que es la gama de sistemas prefabricados para la construcción de viviendas, quizás? Sí, cómo no. Nosotros tenemos ahorita 30 años en el mercado produciendo vivienda y, bueno, cada día estamos más en punta. ¿En qué sentido? Por esa concepción real de la disminución justamente de fundaciones y la posibilidad de acoplarnos a cualquier tipo de tipología de terreno. ¿Qué piensan, arquitectos, de las personas, el común de las personas, cuando se les habla de prefabricado para la vivienda? Bueno, la gente antiguamente pensaba que el prefabricado era una solución más bien no de alta calidad, sino prácticamente barata. Hoy en día, si nosotros usamos la técnica del prefabricado, simplemente lo que estamos es buscando tiempo en el proceso constructivo. Son elementos que se preparan en una planta y se llevan codificados, desarmados y se ensamblan como un Lego. ¿Cuál es el final de todo esto? Una disminución de tiempo en el proceso constructivo, lo cual refleja definitivamente una disminución de costos en la vivienda. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto es el costo que se disminuye? Nosotros, por ejemplo, hacemos una vivienda aproximadamente en 4 meses. ¿Una vivienda de qué tipo? ¿Básica? Una vivienda básica de 100, 120 metros cuadrados. ¿Una habitación? Una vivienda básica comprende 2 habitaciones, sala, cocina, comedor, un medio baño social y una zona de lavandería. Solamente eso. Exactamente. Tomando en cuenta, ¿y qué tan sólida es esta estructura? Bueno, es una estructura sismo resistente, ya que nosotros somos un país sísmico. El concepto fue tratar de buscar una trama que era respuesta justamente a la parte sísmica. Fíjense que hay bastantes preguntas interesantes a través del Twitter. Freddy Parada dice, San Cristóbal, Soluciones Vivienda, San Cristóbal, Táchira, es la ciudad de Venezuela que para comprar una vivienda es una misión imposible, dice él. Badaza también nos dice por acá, con mi sueldo de maestra tengo que trabajar 600 años para adquirir una vivienda, costos más bajos y planes de pago, es lo que pide la gente. Es parte de los comentarios que nos llegan a esta hora. Lisel Morales también nos dice, reconociendo a los que tratan el tema de la vivienda, o recomiendo a los que tratan el tema de la vivienda que busquen producción de cementos Táchira antes y después de la nacionalización. Y también ella nos agrega por acá, con mucha honestidad el invitado conoce lo que pasó en el país cuando se quitaron las cementeras. Se pregunta ella, el 80% menos, ¿con qué se va a construir? Esto ha, digamos, repercutido directamente en la producción de viviendas en Venezuela, tanto en el sector público como en el privado. Sí, mira, hay un concepto mal manejado allí de la nacionalización de las empresas. Hay que estar claro que cuando se toma el control por parte del Estado de las 2 cementeras principales, era producto de que todo el mercado productivo que se hacía, el 65 y 70% de la producción de la cementera iba para exportación y el resto quedaba acá en Venezuela. Yo fui testigo de algunas mesas de trabajo que se hicieron con las empresas en ese momento, sector privado, para lograr acuerdos para apoyar la construcción en Venezuela. Esos acuerdos nunca se lograron. ¿Por y qué? fue porque el sector privado prefería en este momento exportar que dejar producción acá en Venezuela.
fue cuando entonces el comandante Chávez toma la decisión de nacionalizar estas empresas. Ahora bien, es importante hacerle saber al colectivo nacional que estas 2 cementeras son las únicas que producen en todo el país para todo lo que es el consumo de este insumo. Entonces, si en un país donde uno de los mayores indicadores de una economía, como lo es el sector construcción, tiene una alta demanda en construcción, tanto el sector público como el sector privado, porque vemos sector privado haciendo urbanismo, vemos iniciativas como la que tiene el arquitecto, que son propuestas, que de alguna forma también llevan insumos como el acero para ser transformado. Todo esto se genera solamente en las plantas nacionalizadas. Entonces, no hay una capacidad de respuesta realmente del Estado para la alta demanda que hay de los 2 sectores, público y privado. Entonces, vemos cómo es más fácil generar una crítica que hacer observaciones. ¿Y qué ha hecho el Estado para subsanar esa situación? Están haciendo mecanismos de importación para poder cubrir la demanda y abrieron recientemente, hace creo que 6 meses, si no me falla la memoria, una planta de cemento Cerro Azul, donde se viene a incorporar con 1,5 millones de toneladas anuales. Y todo eso, si llegásemos a manejar alguna cifra de los 26 millones de toneladas de concreto que se consume en Venezuela actualmente con todos los sectores, vemos de dónde está saliendo. Lo está haciendo el Estado. Hace falta mayor inversión. O sea, hace falta que un sector privado se convenza de que en la construcción, ahorita Venezuela es el mundo de las posibilidades. O sea, la necesidad de vivienda, centros comerciales, hotelería, turismo, todo eso genera construcciones, genera infraestructura y vemos cómo hay la posibilidad de poder desarrollar aquí nuevos sistemas constructivos, nuevas oportunidades de negocio, pero sin embargo la parte política ha afectado fuertemente, se ha creado una coyuntura política que permite generar cierta inseguridad dentro del sector construcción privado que quiere invertir. Nosotros tenemos alianzas estratégicas con algunos países que quieren invertir en Venezuela y estamos muy avanzados y creo que el año 2016 va a ser definitivamente el mejor año del sector construcción en el sentido de que viene una inversión extranjera muy fuerte para invertir en materia de vivienda, en materia de hotelería, en materia de turismo, una cantidad de obras que se van a dar a través de la inversión privada de acuerdo en la triangulación Estado, sector privado e inversionista extranjero. ¿El prefabricado es una alternativa para la sustitución de bloques y concreto? Definitivamente que sí. Este sistema que usted, digamos, está distribuyendo, aporta. La parte de aporte nuestro es en la parte, el chasis de la vivienda, que es la parte realmente estructural. La estructura, Sí. el esqueleto, por decirlo así. Después vienen los cerramientos, que hoy en día, producto de ese problema que tenemos con el cemento, entonces están surgiendo elementos que vienen a conformar el cerramiento final de la vivienda. Por ejemplo, hay unos materiales que ahorita se están empleando mucho en construcción en Panamá, que son unos paneles de magnesio con una especie de poliuretano expandido con esquemas de cemento interno. Okay. Eso hacen una chapilla importante que ya viene ya con sus esquemas lisos, donde ya tenemos que evitarnos ya el problema del friso, una serie de cosas, y el panel queda completamente listo para instalar y sencillamente pintarlo. Ahora, ¿necesitarían importar esto? ¿O es algo que puede producirse en Venezuela? Hubo un momento donde esos materiales empezaron a producirse en Venezuela, pero finalmente desaparecieron del mercado. Ahora, ¿qué posibilidad hay de incorporar a estos planes de vivienda que lleva a cabo el gobierno a través de sus diferentes programas este tipo de sistemas de construcción que, como se dice, pues son una buena alternativa para abaratar los costos? Sí, mira, nosotros hemos creado dentro del seno de la Cámara Bolivariana de la Construcción la creación de las unidades de producción de insumos. Ha sido una experiencia bastante aceptable. Hicimos unos proyectos pilotos con temas, aunque parecieran pequeños, es para nosotros ir mecanizando los procedimientos. Arrancamos con el tema de las bateas, puertas entamboradas en madera, marcos metálicos. Hemos creado nuevas tecnologías como el granito plástico, lo hemos denominado Graniplas. Manejamos el esquema de los conglomerados, o sea, es buscar cada uno de este tipo de unidades de producción, la que presenta el arquitecto. Para nosotros sería una unidad de producción interesante porque pudiéramos evaluar, llegar a un acuerdo de que su materia prima, que en este caso es el acero, la lámina, para ellos poder
hacer las estructuras, llegar a acuerdos de cómo nosotros garantizarle a Así través es. de la Cámara su materia prima para que él en su estructura de costo pueda manejar unos precios que sean realmente accesibles. Se puede entender claramente que su estructura de costos se pueda basar en lo que tiene en el mercado a la mano. Tocaste un tema bien importante, que es el tema de la importación. Nosotros apostamos a la sustitución de importaciones a través de la práctica de estas unidades de producción de insumos. ¿Y es eso posible en un corto o mediano plazo? Ya estamos avanzando, tenemos ahorita 7 estados, tenemos Zulia, Miranda, Aragua, Carabobo, Monagas, Anzoátegui y creo que Falcón es el otro, donde están ya las unidades de producción alternándose. Queremos llegar a acuerdos con los gobernadores de estados para hacer la recuperación de zonas industriales, mal llamadas de esa forma, y nosotros queremos convertirla en polígonos industriales con encadenamiento productivo, ocupar esos espacios que están vacíos y comenzar a crear unidades de producción. Bien. Entonces, allí poder establecer acuerdos en esa sustitución de importaciones y, como bien lo dijo el arquitecto, retomar la iniciativa del hecho en Venezuela aquí con mano de obra venezolana. Que es lo que muchos empresarios en este país aspiran, y también los venezolanos, por supuesto. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Nosotros nos quedamos con el arquitecto José Rafael Orá, con quien vamos a continuar conversando sobre este tema del sistema constructivo metálico el que está o que se está proponiendo en la mañana de hoy como alternativa para la sustitución de estos sistemas tradicionales y algo que pudiera abaratar los costos y acelerar el proceso de construcción de la vivienda, que es también una gran necesidad en nuestro país. Nuevamente, muchas gracias, amigos, quédense con nosotros, ya venimos.